Las promesas de Dios son sí y amén. En Jesucristo son sí y amén. Jesús las ganó, pero tú no sabes cuáles son. Pero el Espíritu Santo, Él te las va a mostrar todas. Aleluya. Él te va a mostrar sus bendiciones, Él te va a mostrar sus tesoros, Él va a mostrar cuál es tu territorio. Aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que la palabra que has puesto en mi corazón para compartir esta noche con tus hijos, Señor, venga a nuestros corazones y permanezca allí, que la podamos creer y caminar conforme a ella. Te lo ruego, Padre, hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Evangelio según San Mateo y capítulo 13. Si están ahí pueden decir un buen amén. 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 Voy a leerles un solo versículo, en el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. 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 El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. El Espíritu Santo está, yo creo que necesitamos que nos abra los ojos esta noche, porque Él habla de un tesoro escondido. Cuando el Espíritu Santo nos llamó al ministerio, cuando le dijimos a Jesús que nuestra vida entera sería para Él, Dios le dio a Patti una visión acerca de lo que sería el ministerio aquí y en las naciones. Cuando estábamos solos allí, los dos clamando, y no había nadie, no existía la iglesia del avivamiento. Y a mí me dio una palabra en Isaías donde yo supe que cuando dice desatarás lomos de reyes, no necesitaba una interpretación. El Espíritu Santo me habló claro que ministraríamos a pastores. Sería una de las cosas fuertes que tendría el ministerio, y siempre para nosotros ministrar pastores es una prioridad en todos los eventos los que vamos. Pero además el texto decía: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Así que yo supe, hay tesoros escondidos. Di conmigo, tesoros escondidos. El reino de los cielos es como ese tesoro escondido. Y en Isaías dice, hay tesoros escondidos. Y de esos tesoros es que quiero hablarles esta noche. En Deuteronomio, cuando 28, el famoso capítulo de las bendiciones y las maldiciones, dice: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para obedecerla y para guardarla. Una de las promesas está allí: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Aleluya, aleluya. Que esta noche Dios abra su buen tesoro, los tesoros escondidos. Yo no sé si sabías, pero hay tesoros que Dios tiene escondidos y pueden estar tan cerca, pero hay un velo en nosotros que no nos permite verlo. Y eso es lo que vamos a romper esta noche, ese velo. El libro de Job dice: lugares hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos son de oro, senda que nunca lo conoció ave, ni ojo de buitre
lo vio. No era para los buitres. Dios los tiene escondidos, tesoros preciosos. En el libro de Génesis se cuenta la historia de una mujer llamada Agar, con la que Sara, viendo que no podía tener hijos, le dijo a Abraham que se llegara a ella y tuviera hijo con ella para que Dios cumpliera su promesa. Pero no era pues el camino como Dios quería hacer las cosas, y ella quedó en embarazo y luego menospreciaba a Sara, y ahí comenzó una guerra. Pero luego Dios le regala a Sara Isaac, el hijo de la promesa, y entonces el hijo de Agar comienza a burlarse de Isaac, y Sara dice: tienes que sacarlo de acá. Y él tiene que sacar a Agar con su hijo, y llega al desierto y se le acaba el agua, y ella no quería ver morir a su hijo, y lo dejó debajo de un arbusto. Se fue a una distancia porque no quería ver cómo su hijo moría. Y entonces dice la escritura que cuando le faltó el agua y el niño comenzó a gritar, entonces Dios contesta, dice: oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate y alza al muchacho y sosténlo, porque él también será una gran nación. Entonces Dios le abre los ojos y ella ve una fuente de agua, y fue y llenó el odre y le dio al muchacho, y ahí se salvó ese muchacho, Ismael. Había una fuente y no la había visto. Había una fuente y se estaban muriendo de sed y no la habían visto. Y yo vine a decirles al que está sediento que hay una fuente que ustedes no han visto. Hay una fuente que está ahí. Al que está pasando momentos difíciles, Dios sí tiene una fuente. Y nuestra oración es: abre nuestros ojos, porque queremos beber de esa fuente. Luego en el capítulo 22, que Dios le da a Isaac, Isaac crece, se lo da a Abraham, y luego dice: Dios quiso probar a Abraham y le dijo: ve al monte Moriah y ofréceme en sacrificio a tu hijo Isaac. Dios quería probar qué había en el corazón, porque cuando uno ha esperado un hijo por 100 años, pues se le vuelve casi que un ídolo. Pero Dios no quiere ídolos en nuestro corazón. Él es el siempre el primero. Amén. Y le dijo: ofrécemelo en sacrificio. Y entonces él llevó al niño, y cuando subían el monte Moriah, el niño le dijo: bueno, tenemos la leña, tenemos el fuego. Y le vio el cuchillo en la mano. Le dijo: pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo al niño: Dios se proveerá. Cuando llegaron al monte Moriah, él alistó el sacrificio. Él amarró ahí al niño a la leña, y cuando iba a matar al niño, el Señor le habló desde el cielo y le dijo: detente, ahora conozco que temes a Dios. Y en ese instante había un carnero con sus cuernos enredados en la zarza. Ahí estaba, había un carnero. Y por eso se llama: en el monte de Jehová Dios proveerá. Jehová Jireh, Dios proveerá. Y yo vine a decirte: hay una provisión escondida. Hay una provisión. Quizás estás en la angustia, pero hay una provisión. Y a los que ofrendaron, hay una provisión. Dios proveerá, porque ese era el lugar donde iban a hacer la ofrenda, y ahí Dios proveyó. Por eso dice: Él dará la semilla al que siembra. Le da la oportunidad cuando tiene el corazón de sembrador. Así que, mis hermanos, hay una provisión escondida. Hay una provisión que no hemos visto. Hay una fuente que no hemos visto. Las mujeres en la resurrección estaban llorando. Todos sus sueños se derrumbó en la cruz. Para los discípulos fue el golpe más fuerte en toda su vida. Estas mujeres estaban llorando, y de pronto el ángel le dice: ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando hubieron dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía
que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y ella: ¿a quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, que era el que administraba ese huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella, lo reconoció y dijo: Rabino, o Raboni, como dice ahí el texto, que quiere decir maestro. Y cuando uno lee esto, quiero decirles que en los días de aflicción, cuando tú no ves, cuando es el peor momento y tú no ves salida, Jesús está ahí al lado tuyo. Y esto es lo que vamos a orar: Señor, abre mis ojos para que pueda ver que tú estás conmigo. Aleluya. Eso es lo que necesitamos en la prueba. No siempre necesitamos la respuesta. Lo que yo más necesito siempre es saber que Jesucristo está conmigo en mi batalla. Si Él está ahí, todo estará bien. Aleluya. Tesoros escondidos. Los discípulos en ese mismo día, 2 de ellos se fueron camino a Emaús e iban en el camino hablando de las cosas que habían sucedido, de la crucifixión, de la injusticia, llorando. Y Jesús se acercó a ellos, pero ellos no lo reconocieron. Y Jesús le dijo: ¿qué son esa plática que tenéis entre vosotros? ¿Qué es eso que están hablando? Y él dijo: de Jesús Nazareno. Dijo: ¿qué cosa? Dijo: Jesús Nazareno, eres el único visitante en Jerusalén que no sabes lo que pasó. Cómo nuestros ancianos lo llevaron a la cruz. Él era profeta. Nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Y llorando, hablándole al Señor y diciéndole: pero unas mujeres dicen que lo vieron resucitado. Y Jesús comienza a hablarles la palabra, a mostrarles en las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y luego resucitara. Y mientras les exponía las escrituras, ellos, escuchando, le quisieron hacer que se quedara con ellos esa noche. Y cuando partía Jesús el pan, lo reconocieron y Jesús desapareció. Entonces los ojos les fueron abiertos, dice el texto en Lucas. Los ojos le fueron abiertos y lo reconocieron. Desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y eso es lo que a veces nos pasa. Leemos y leemos y el corazón está ardiendo, pero no sabemos que es Dios que nos está hablando. Pero hay un momento donde Dios quita el velo y sabemos: es Jesús que nos está hablando a nosotros. El reino de los cielos es un tesoro que no hemos visto, pero nuestra oración es: Señor, abre los ojos espirituales para verlo. Por eso los profetas eran llamados en el Antiguo Testamento, en algún tiempo de la historia de Israel, eran llamados videntes, o el varón de ojos abiertos. Como vidente es la persona que ve lo que los otros no ven. Por eso en Hebreos dice que de Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Mientras todo Israel veían a Faraón y sus ejércitos y estaban asustados, Moisés estaba tranquilo porque estaba viendo al invisible. Es lo que necesitamos, ver los tesoros. El reino de los cielos es como un tesoro escondido, y necesitamos que podamos tú y yo ver lo que Dios tiene, no lo que el mundo nos muestra. No estemos llorando cuando vemos todo oscuro, sino que podamos ver más allá. Es lo que le pasa al profeta Eliseo y a su siervo. El rey de Siria, viendo que Eliseo descubría su lugar donde se ponía su campamento, se dio cuenta que el enemigo más grande que tenía Israel no era el ejército, era el profeta Eliseo. Así que envió todo su ejército para matar a un hombre. Y cuando rodearon la ciudad donde estaba Eliseo, se levantó el siervo y entonces ve esos ejércitos, dice: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le dijo: no temas, más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
y levantó su mano y oró por el siervo, y Dios le abre los ojos al siervo y ve un ejército de caballos y carros de fuego alrededor de ellos, más grande que el ejército sirio. Y eso es lo que tú necesitas saber en tus batallas, que Dios abra tus ojos y veas que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, que tú puedas ver los ejércitos celestiales defendiendo tu vida. Aleluya. Pero ese tesoro celestial lo tienes en la mano. Lo tienes en la mano. En la escritura, allí están todas las promesas de Dios, todos los tesoros. Pero tú necesitas que alguien te los muestre. Y la carta a los Corintios dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero no solo dice eso, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña todo, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero ahí no para la información. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que nos muestre todo lo que Dios nos ha concedido. Así que ese tesoro escondido está ahí, pero hay uno que nos lo va a enseñar, y es el Espíritu Santo de Dios. Él nos enseñará todos los tesoros que Dios tiene para nosotros. Aleluya, aleluya. Él te va a enseñar las promesas que Jesús ganó en el Calvario. Por eso la Biblia dice: todas las promesas de Dios son sí y amén. En Jesucristo son sí y amén. Jesús las ganó, pero tú no sabes cuáles son. Pero el Espíritu Santo, Él te las va a mostrar todas. Aleluya. Él te va a mostrar sus bendiciones, Él te va a mostrar sus tesoros, Él va a mostrar cuál es tu territorio. Aleluya. Es casi lo que comparten todas las naciones. Porque cuando conocimos al Espíritu Santo, estoy hablando que éramos creyentes, que Jesús estaba en nuestro corazón, que le habíamos entregado nuestra vida a Él, que nos había bautizado con el Espíritu Santo, que teníamos la doctrina, sabíamos que el Espíritu Santo es Dios y que es una persona. Y aunque lo teníamos, hablábamos en lenguas, operábamos en los dones, no lo conocíamos. No lo conocíamos. Es como trabajar para alguien y luchar por ese alguien y trabajar 24 horas para esa persona, y sabes cómo se llama, dónde vive, todo, pero no lo conoces. No has hecho amistad con Él, no conoces lo que es la cercanía, la comunión con Él. Y eso fue lo que me pasó. Sabía todo, pero no lo conocía a Él. Cuando empecé esa amistad, encontré el tesoro de Dios. Ahí encontré todo lo que Él nos había prometido. ¿Quién crees que nos enseñó el ministerio de sanidad? Fue el Espíritu Santo. No fue Él el que nos envió, pero no sabíamos cómo hacerlo. Pati y yo, estamos hablando hace 32 años. Éramos unos jovencitos, más jóvenes que ustedes dos. No sabíamos cómo, pero nos enseñó. Y les digo, cada día me enseña más. Si ustedes han visto cómo han aumentado los milagros, es el Espíritu Santo el que nos ha enseñado. Los tesoros están ahí.
saber que Dios está con nosotros en todo lugar y en toda hora, todos lo sabemos. Deberíamos por lo menos todos saberlo. Pero otra cosa es entenderlo, tener como la revelación. Porque cuando comenzó el avivamiento, yo no quería moverme de ahí de la 55. Lo teníamos ahí y cantábamos el mismo coro, porque yo no quería que se fuera. Me parecía que si yo cantaba otro coro, ya no iba a estar la unción. Me parecía que si iba a ir a otro lugar, no iba a estar la unción. Pero teníamos la invitación a Cuba y fuimos y nos paramos en esa iglesia en Pinar del Río, en la iglesia metodista de Pinar del Río. Y cuando nos paramos en ese lugar, el Espíritu Santo entró igual. Y los niños que estaban sentados en las gradas en las escaleras del púlpito, todos empezaron a llorar. Y yo decía, Él también está en Cuba. Él también ha estado cuando vamos a otro lugar. Fui a África. No era el idioma, no era la cultura. Me sentía totalmente desubicado. No tuve tiempo para prepararme culturalmente a dónde iba a ir. Solo que tomé un avión, Bogotá, Madrid, Guinea Ecuatorial, una avioneta al sitio donde íbamos, y estábamos en un teatro. Pero cuando estaba predicando, la unción vino. Yo dije, Él va a todas partes. Yo ya lo sabía intelectualmente, pero la revelación, donde quiera que yo vaya, yo sé que Él va conmigo. Donde quiera que tú vayas, Él va contigo. Eso es ver los tesoros celestiales. Saber, no estamos huérfanos. Aleluya. Y nos dimos cuenta que Él unge todo. Esos son tesoros. Todo el ministerio. Entonces unge el sermón, unge la adoración, unge la orquesta, unge el coro. Nuestro Army es un ejemplo para miles de jóvenes en el mundo entero, en las iglesias. Ver este ejército de Dios trabajando, nuestros sugieres y su fidelidad, su compromiso, no lo ve uno en todo el mundo. Llega horas antes, limpian todas las sillas en plena obra. Ustedes saben la tierra que salía, y limpiaban, y a los 10 minutos estaba todo rucio. Trabajaban. Eso no lo encuentra en otros lugares. Me preguntan cómo hacen para que su gente colabore de esa manera. Salen cientos de autos al aeropuerto a recibir los pastores y van ubicándolos en los hoteles, y de los hoteles los traen a la iglesia. Todos voluntarios, nadie contratado. Eso lo hace el Espíritu Santo. Es algo maravilloso. Un avivamiento es un ministerio, algo dirigido 100% por el Espíritu Santo. Unge todo. Cuando habla uno con los pastores, dicen, oírlos a ustedes, pastores, y oír a sus sugieres es lo mismo, la misma unción, lo quebranta a uno. Oír a sus servidores, todos están ungidos. Él unge todo en este ministerio. El Espíritu nos muestra las cosas que tendrá. Por eso dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Encontré el tesoro de Dios. El mapa para llegar al tesoro de Dios solo te lo puede dar uno: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Catherine Kuhlman quería saber del ministerio de sanidad, y asistió a algunas reuniones, y se fue muy afligida, muy triste por lo que veía: abusos de pronto, mucho emocionalismo y pocos resultados, y se fue muy triste. Pero un día estaba enseñando una serie sobre el Espíritu Santo, y una mujer se paró en la mitad del servicio y dijo: ¿me permite una palabra, señorita Kuhlman? Y ella le dio la palabra y dijo: anoche durante el servicio yo fui sanada de un cáncer. Y se turbó ella, dijo: ¿Y cómo sabes que fuiste sanada? Dijo: porque yo sentí cuando Dios me tocó, así que yo fui al médico, me hizo todo un chequeo completo y me confirmó que estoy completamente sana. Y ella se quedó pensando: pero ¿cómo sucedió esto? Y hacer un recuento qué pasó, y se dio cuenta que mientras estaba hablando del Espíritu Santo había pasado eso, y encontró el tesoro de Dios.
el Espíritu Santo es quien te va a llevar al tesoro de Dios. Ahí nace ese ministerio de alcance mundial que todavía hasta hoy tiene una influencia poderosa, aunque murió en el año 76, hace ya 30, 40, 50 años, no sé, y todavía bendice a las personas. Es alguien que encontró el tesoro de Dios. Charles Finney dice que cuando estaba entrando a su oficina orando, era un abogado, el Espíritu Santo vino sobre él. Dice: recibí un bautismo de su Espíritu como nunca me imaginé que existiera algo igual, y comenzó a reír y a llorar toda la noche. Entró el director de coro y lo vio y pensó que entró un ujier y pensó que estaba loco, y llamó al director de coro, y el director de coro vino y también la unción cayó sobre él, y los dos estaban riendo y llorando. A la mañana siguiente, cuando se levantó, la misma gloria volvió sobre él. A la noche fue a la iglesia, y cuando contó su testimonio, la unción cayó sobre toda la iglesia, y él encontró la llave de esa gloria, y esa llave es el Espíritu Santo. Si tú quieres el tesoro de Dios para tu vida, tienes que saber que hay uno solo que te puede abrir ese tesoro: el Espíritu Santo. Si alguien dice: yo quiero abrirle esa puerta a él. Cuando él dice que golpea la puerta y llama, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia: abra de esa puerta y dile: Señor, yo quiero que me abras el buen tesoro, el cielo, las bendiciones que están escondidas. Ese tesoro escondido, yo lo quiero, Señor. Si lo encuentras a él, vas a encontrar el tesoro de Dios para ti. Vamos, pídele a él: yo quiero conocerte, Espíritu Santo. Abre las puertas del cielo, Señor, y envía tu lluvia sobre mi vida. Las puertas del cielo, las puertas del cielo, abre las puertas del cielo, abre las puertas del cielo, las puertas del cielo.
Es el momento que tú le digas: Señor Jesús, abre mis ojos, quita la venda que hay sobre ellos, porque hay tesoros a mi alrededor que no he podido ver. Hay tesoros y bendiciones que están tapadas. Hay personas que te son como esa venda. Hay personas que no te dejan ver la bendición, que las envía el enemigo para taparte los ojos. Pero dile: Señor, por favor, quita toda venda, quita toda venda, y déjame ver la bendición, déjame ver esos tesoros escondidos. De acuerdo a tu necesidad, el Señor va a estar dándote bendición. Bendición. No pienses como que te vas a encontrar una huaca. Esa no es la bendición. La bendición es el plan perfecto de Dios para tu vida. Puede ser algo pequeño, pero en las manos del Señor eso se va a multiplicar. Puede ser algo muy sencillo, pero la palabra dice que no menospreciemos esos pequeños principios. No los menosprecies. Y Dios lo que quiere sencillamente es que tú le pidas: Señor, abre mis ojos. No te distraigas, no dejes que nadie te quite esa bendición. Dile: Señor, por favor, ahora trae esa gloria. Y estas vendas mágicas, Señor, esas vendas que también han sido puestas allí por Satanás, arráncalas, Señor. Hay veces que te han profetizado y eso me lo muestra el Señor. Hay veces que cuando no eras creyente, ibas a donde los hechiceros a que te leyeran la mano, donde las brujas a que te mostraran tu futuro. Pero quiero decirte que ahí entró una atadura fuerte a tu vida. Ahí entró la ceguera espiritual. Pero estás en la presencia de Dios. Esta noche el Señor está aquí con nosotros. Y es el momento que tú le digas: Señor, si fuiste ignorantemente, inocentemente o voluntariamente, dile: perdóname, Jesús. Yo rompo toda atadura con las tinieblas. Yo quebranto en este momento toda atadura con las tinieblas, todo ofrecimiento a los brujos, a los hechiceros. En el nombre de Jesús, todo esto se va afuera ahora. Señor, abre los ojos de la iglesia, abre los ojos de tu pueblo. Permite que podamos ver claramente la dirección hacia donde tú nos llevas y hacia donde quieres que nosotros vayamos, Señor. Como todos estos hombres que estaban como ciegos, que no sabían dónde estaba la bendición. Eso quedó allí en la Biblia para que tú y yo tomemos ejemplo de esa bendición. Díselo al Señor. Dile: Jesús, llévame. Jesús, llévame a esa bendición. Señor, destapa esos pozos para que yo pueda beber, mi familia y mis generaciones, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, Jesús. Pon la mano sobre tus ojos ahora y dile: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos porque estoy esperando esa fuente. Abre mis ojos porque estoy esperando esa provisión que no he visto. Abre mis ojos, Señor, que yo pueda ver tus ejércitos. Abre mis ojos, que yo pueda ver que tú estás conmigo en mi aflicción. Abre mis ojos, pídelo ahora. Abre mis ojos, Señor, que yo pueda recordar, claro, Dios me ha estado hablando y no lo había entendido. Abre mis ojos, pídelo ahora. Que te muestre sus promesas, sus tesoros. Tu buen tesoro, el cielo, Señor. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos. Abre los cielos, Señor, y envía tu bendición. Abre nuestros ojos en el nombre de Jesús. Haz llover,
aceite en tus ojos, ese colirio allá ahí en tus ojos para que puedas ver. Gracias, Jesús. Si dejaste pasar oportunidades, dile: Señor, perdóname y dame una nueva oportunidad. Recuerda que el Señor es de segundas oportunidades. Jesús, fluye, Espíritu de Dios. Abrirá su buen tesoro el cielo. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Abre las puertas del cielo. Abre las puertas del cielo. Esa lluvia que abrirá su buen tesoro, el cielo, y enviará la lluvia de la bendición sobre tu vida para bendecir toda obra de tus manos. Recíbelo, recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Padre, te ruego que ellos encuentren esas fuentes. Abre sus ojos para que vean esas fuentes. Abre sus ojos para que vean esa provisión. Abre tus ojos para que te vean al lado de ellos. Abre tus ojos para que entiendan la escritura que tú le estás prometiendo a ellos. Espíritu Santo, tú eres la llave del tesoro de Dios. El que te encuentra a ti, encuentra el tesoro de Dios. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Dile: yo quiero entrar en amistad contigo, porque tú eres quien abres. Tú eres quien abres el cielo, Señor. Tú eres quien nos revelas las cosas que Dios ha preparado para nosotros que no hemos visto. Abre nuestros ojos, abre los ojos de este ministerio, abre los ojos de cada familia, de cada creyente en el avivamiento, que puedan ver, Señor, que puedan ver esos tesoros tuyos. Espíritu Santo, ven, Señor. Ven en el nombre de Jesús, ven, dale la bienvenida a Él. Las puertas del cielo, Espíritu Santo, y déjanos ver esos tesoros. Abre las puertas del cielo. Abre las puertas.
Vamos a darle ese aplauso al Señor. Aleluya. Van a ver los tesoros. Ustedes van a ver los tesoros escondidos.